veis un poco todo el perfil de la mesa, ninguno de ellos se dedica a una cosa, todos hacen bastantes cosas, ¿no? Ninguno está especializado en decir, bueno, este señor tiene un trabajo que es esto, todos hacen bastantes cosas. Y lo comentamos un poquito antes de subir, que era una cosa que me interesaba, porque yo creo que está bastante ligado a la autoedición, el hecho de no decir, no hacer únicamente una cosa. Así que voy a lanzar la primera pregunta, ¿vale? Voy a empezar, mira, empezaré por Dani. Dani, es necesario, sí, ahora os pasaré el micro, el tema de ganar, bueno, ya no ganas la vida, ¿cómo es que tienes que tocar varios palos en tu carrera profesional, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo supongo que es como en todos los oficios últimamente con la crisis, se nos fuerza, entre comillas, nosotros no estamos tan forzados, ¿no? Porque hacemos lo que nos mola, pero un poco a hacer mucho por poco, ¿no? Y supongo que el hecho de tocar tantos palos también va ligado a que cuantas más cosas haces con que todas te dan un poquitín, ¿no? Pues al final, para pagar facturas o llegar a fin de mes, tienes que hacer más, ¿no? Al fin y al cabo es lo que pasa en todos los oficios hoy en día. En tu caso, Martín, bueno, tú ya llevas con Ediciones Valiente, llevas desde 2007, el antes Sí, de la crisis, bueno, por así pero decirlo. todo esto de hacer tantas cosas también es un poco lo que te lleva la vida, ¿sabes? Es decir, cuando empecé a dibujar de pronto, pues por precariedad, por infraestructura, por X motivo, te ves obligado a ejercer otras funciones que igual no estás preparado para hacerlo, pero tienes que un poco aprender a ir haciéndolas, ¿no? Que luego también pues me parece interesante que de pronto el autor conozca todo el proceso en realidad de cómo se hace un cómic, un libro o X, ¿no? Este, pero sí, básicamente me he dedicado a todo por necesidad, bueno, porque no contaba con alguien que lo hiciera por mí, entonces tenía que hacerlo yo. En tu caso, Eduard, claro, ahora estás haciendo más funciones más de editor, pero también no es únicamente tu tarea del día a día, tu trabajo, digamos, no es propiamente la editorial, ¿no? No, bueno, empezamos a hacer el fanzine un poco porque teníamos cada uno su trabajo. Rafa es editor, bueno, trabajaba en un par de editoriales en Barcelona y yo en comunicación. Y justo empezamos pues a hacer el fanzine porque queríamos sacar algo, queríamos aprender a publicar, queríamos ver pues lo que decía Martín, ¿no? Todas las fases del proceso y un poco pues entender y aprender y crecer. Y esto es lo que nos ha llevado pues ahora al cabo de 2 años a sacar cómic, ¿no? Entonces sí que mantenemos nuestros trabajos, bueno, nuestros trabajos normales, los que nos dan de comer, y en tiempo libre pues hacemos todo lo demás, ¿no? Que al final es un poco, cuando tienes 5 minutos en el trabajo oficial, pues mandas unos cuantos mails y haces pues todo lo que puedas de esto, ¿no? Porque al final esto también conlleva mucho tiempo, pero yo creo que sobre todo la manera de compaginarlo todo es tomarte esto, al menos nosotros nos lo tomamos como algo que hay que disfrutar en todo momento y que no hay que dejar de aprender, ¿no? Y yo creo que sí que estamos tocando 1000 cosas, pero distinguimos la que hacemos para comer y la que hacemos para disfrutar y aprender, que sería como la diferencia. Tu caso, Alberto, es un poco distinto porque tu multiplicidad es la misma. Tú eres editor y Sí. otra vez editor. En mi caso, digamos que sí, hago muchas cosas distintas, pero todas tienen que ver con los tebeos, ¿no? Por ejemplo, yo empecé en el tema de la divulgación o la crítica de cómic y era como un paso bastante natural al final, después de estar a través de tu labor de crítica, intentas un poco, pues no sé, buscar tu propio canon, ¿no? De cuáles son los tebeos que molan, los que están muy bien, los que crean tendencia hoy en día. Y digamos que pasar a ser editor es un poco continuar con esa labor, ¿no? Pero de otra manera, en vez de hablar de los tebeos que hacen otros, contactar con autores y publicarlos tú mismo. Eso por una parte, y por otra, yo que sé, por ejemplo, dentro de la labor de divulgación yo he traducido muchas entrevistas con autores extranjeros y al final he acabado también traduciendo tebeos. Total, que al final todo confluía en lo mismo, que es hacer tebeos, pero desde muchas partes distintas. Al final eso, pues como editor, pues entras en temas de producción, en aprender cosas sobre imprentas, en manejar hojas Excel a la perfección, en hacer facturas, bueno, todas esas cosas. De eso un día tenemos que hacer una charla sobre el Excel, la distribución y... Bueno, la distribución hablaremos después. La impresión, de imprenta sí que podemos hacer una especie de máster, sí.
Me comentabais, bueno, el tema de la microedición, de la autoedición o de la edición independiente, porque aquí hay algunos que sois autores editores, otros sois editores propiamente, pero a pequeña escala. ¿Cómo os atrevéis, Alberto, ya que tienes el micro, te pregunto, cómo os atrevéis a microeditar? Porque hay que atreverse. ¿Cómo os decidís a dar el paso? Porque yo entro en una tienda de cómics, o entro en más de una, y miras y el panorama es que hay, no sé si lo habéis notado, que hay mucha oferta, hay bastante oferta. Nosotros, tú publicas un libro, lo pones encima de la mesa y se pierde en el mar de novedades del mes, ya no te digo del año, ya solo del mes. ¿Qué golpe en la mesa queréis dar? ¿Por qué os decidís por la autoedición? ¿Por qué no intentáis buscar un hueco en una editorial ya consolidada, por ejemplo? Hombre, porque el panorama editorial en general pues es muy mierder, ¿no? O sea, tú vas a una librería y la ves llena de tebeos que no te gustan. Y entre todos esos encuentras 2, 3, 4, 5 que te gustan y luego buscando mucho por tu cuenta en internet y tal, pues das con cosas como a lo mejor pues los libros de estos compañeros, que algunos de ellos pues igual no llegan a todas las librerías y tienes que hacer una búsqueda activa de ellos. Entonces al final pues dices, oye, y hay una serie de autores que me interesan mucho y que yo no veo reflejados en el panorama y que quiero que lleguen a la gente y que le hagan cambiar un poco el chip de lo que es un tebeo y de qué tebeos merecen la pena y tal, ¿no? Y teniendo en cuenta que hoy en día ya el tema de las imprentas y tal más o menos se va haciendo accesible a nivel económico, pues con un poquito de dinero puedes empezar a hacer algo. Si lo gestionas bien, eso te va a dar para sacar otro libro, ¿no? Con el poco beneficio que saques, pues bueno, es una cosa bastante natural, ¿no? Nosotros, sobre todo, al estar haciendo pues, de Cliff, hemos hecho 10 números, ¿no? Del fanzine. En el fanzine colaboran 20 personas, 10, creo que son 8 personas que escriben y luego el resto, 12, son ilustradores, gente que a lo mejor pues, no es muy conocida y que a nosotros nos flipa y que hemos descubierto por internet o en otros fanzines o en ferias o así. Y pues esto, ¿no? De repente decir, hostia, este tío vale una mina, yo no sé si para el resto de gente, pero para mí sí, y quiero que esté en la librería, aunque esté escondido entre todo eso, ¿no? Y luego el tema del fanzine, pues yo creo que en el caso, por ejemplo, de Cliff, no era tanto qué repercusión iba a tener o cómo le va a recibir la gente, sino más el impulso de querer pues, sacar algo, ¿no? De querer escribir y de pues, conocer y lo que decía antes, ¿no? De aprender. Yo creo que en el cómic es enseñar a la gente, en nuestro caso, enseñar a la gente pues, joyas que hemos descubierto, y en el caso del fanzine y así es más sacar, ¿no? Y o sea, parir un algo, ¿no? En papel. Martín, tú que llevas más tiempo, 7 años largos con Ediciones Valientes. Sí, bueno, 7 años desde que salió el primer fanzine, pero en realidad desde el 2010 es que va de forma seria. Ya pusiste la quinta marcha. Sí. La forma seria. A ver, explícame eso eso de la forma seria. Es básicamente también lo mismo que dice Alberto y hostia, Eduardo. Es que te digo así, Daniel y no, Inés. Es que soy un poco así de resaca, lo siento. O sea, a ver, mi formación, por decirlo, el oficio que tengo así un poco de edición es pues hacer los fanzines y después de trabajar en tiendas de cómics y ahí si hay una línea editorial que llevo, en realidad es un poco parte un poco de la negación de lo que veo, de lo que veía que se editaba habitualmente que no me gustaba o que me parecía que me parecía como tanto redundante y después por otro lado de mi oficio de dibujante, ¿no? De buscar siempre referentes o intentar contactar con autores que de pronto están haciendo lo mismo que yo y que de pronto han encontrado soluciones gráficas a lo que yo también estaba buscando. Entonces, un poco también de esa parte de búsqueda como autor, llegó un momento en que para mí decía, tengo una lista de autores con los que tengo contacto, con los que sigo y que me gustan y que me parecen interesantes y me gustaría que la demás gente también la conociera, ¿no? Entonces también un poco por eso tanto el Temerario como el Cobra, que son las antologías que hago, se basan en este tipo de autores, ¿no? Es como, digamos, la función que a veces he pensado que es
es como si fuera una especie de curador, ¿no? Que la palabra es un poco fea, pero y esto venía también a cuento porque muchos autores que de pronto me interesaban provenían de Portugal, de Croacia, de Serbia, de Finlandia, de Colombia, de México, entonces que no son regiones que digamos son tradicionalmente comercializables, ¿no? Como decirlo entre comillas, ¿no? O sea, no provienen de Francia, ¿no? No son como lo que se suele editar aquí, ¿no? Entonces un poco pues así fue como fue surgiendo todo. Hemos comentado un tema de el tipo de producto que comercializas y un poco todos habéis comentado lo mismo es para trasladar la pregunta a Dani también. Son productos que no son estrictamente, ya no tanto comerciales, sino que no ocupan la parte céntrica de las mesas, ¿no? Sino que nos movemos en margen un poco laterales. Dani, yo veo que tu revista, por lo que he podido ver y por lo que he leído, también está destinada, ya no sé si lateral, porque no es un público, yo creo, olvidado, es un tema muy importante en su momento, es un tema muy relevante. Las películas de terror de los 80 pegaron muy fuerte, pero sí que, claro, 30 años después el tema sí que es un poco lateral. ¿Cómo decides sacar por qué decides sacar esta revista y sobre todo, dando un pasito más allá, cómo la mueves la revista? ¿Por qué circuitos la mueves? Que eso sí que me interesa, para entrar un poquito ya en el tema de distribución. Bueno, nosotros siempre estamos mucho en el Salón del Cómic, sobre todo, y en el Festival de Sitges. Yo pongo 2 stands al año, como si dijéramos. Pero sí que es cierto que luego lo voy distribuyendo poco a poco. Antes la distribuía con SD Distribuciones. De hecho, pasé a este formato de imprenta para poder ser distribuido, porque antes lo hacía, los primeros números eran en fotocopia y para distribución era mucho más complicado. Pero sí que es cierto que, bueno, hoy en día está viviendo un momento de auge todo esto del cine de los 80 y tal, por lo que en realidad no está mal. Lo empezamos hace bastante tiempo. Por el 97 ya empezamos a hacer los primeros fanzines, se llamaba Amazing Smokers, y era de otro rollo, era humor guarro, humor bastante grueso, pero al final fue evolucionando a un rollo mucho más cinéfilo. Lo que sí que es cierto, lo que decía es de que ibas a una tienda de cómics y ves que lo que hay no... Yo creo que es porque el gusto está un poco globalizado y nosotros sacamos algo que nos parece que es a nuestro gusto, ¿no? Y es como si fuéramos demasiado frikis para el mainstream, ¿no? O que el mainstream es demasiado mainstream para nosotros. Por eso, ¿no? Nos decidimos a sacar esto. Y a nivel de moverlo, pues ya te digo, ahora ya no lo hago con ese de distribuciones. Soy muy mal distribuidor, ¿eh? Y es la clave, la distribución. Pero Tomar nota de lo que no hay que hacer. Exacto, distribuid bien. Sí, es capital. Ahora, sí. Martín, ¿tú cómo distribuyes todo el material? ¿Cómo te lo has ido montando estos años? Escribiendo a las tiendas y aprendiendo qué tiendas ir y a qué tiendas no ir. O sea, tejiendo una red, ¿no? Como quien dice. Sí, es que yo me acuerdo, hay una tienda muy famosa aquí en Madrid que es muy popular entre los ilustradores y no sé qué. Y hace unos 5 años cuando empezamos les dejamos unos fanzines con mucha ilusión porque nos gustaba la tienda y no sé qué. Y después al cabo de un par de años que fuimos a verlos tenían nuestros fanzines la misma cantidad que dejamos en un agujero. Y era como, vale, bueno, pues me los llevo, ¿no? Y hace un par de años cuando empezó a ver esto, cosa de las ferias de autoedición, se pasó la librera y decía, es que nos encantan los fanzines, queremos tenerlos en nuestra tienda. Y decíamos, sí, pero es que él los tuviste y los tuviste en un rincón, ¿sabes? Y es como... Al final te das cuenta a quién le interesa y a quién no le interesa, porque poner un fanzine de 3 euros que se van a llevar ellos menos de 1 euro por cada ejemplar vendido, cuando pueden vender un libro de Taschen o una super edición de Gestalt, de no sé qué, y se puede sacar mucho más porcentaje, naturalmente van a poner los libros gordos, ¿no? Hay una ratio de superficie por euro. Tú puedes tener un libro que ocupa 17-24 y vale 25 euros y el librero saca un 30%, y tú puedes tener un fanzine de 17 por 24 que vale 3 y el librero se saca un 30%. Entonces 17 por 24 es una superficie que te puede valer que el librero saca 30 céntimos o saca 6 euros, y eso existe. Nosotros, bueno, lo habéis encontrado, es una cosa que yo aprendí de una manera muy sorpresiva, diciendo, no lo quieren, ¿no? La grapa, que es muy popular, todo el mundo quiere me la rechazan, no la quieren. ¿Por qué? Porque da menos dinero. Sí. Sí, un poco a poco vas aprendiendo en qué sitios, en qué tiendas hay un dependiente, un librero que le gusta el fanzine, ¿no? Entonces
ahí ya sabes a dónde ir y dónde dejarlo y que sabes que lo van a cuidar y que lo van a intentar mover, ¿no? Esa es una opción. Y la otra opción es, bueno, mis opciones, ¿no? Vender online, que me funciona a mí bastante bien, especialmente porque, bueno, cuando puedo pongo traducciones a inglés, entonces tengo muchas ventas de fuera de España y eso me ayuda mucho. Y después hacer muchas ferias, hacer el ser feriante, vamos, ¿no? De mercadillos en mercadillos y algunos te dirán mejor, otros peor, pero... ¿Cuántas vamos, ferias puedes hacer al año? Ahora me vas a dejar muerto aquí. No Tipo- sé, pero yo creo que unas 10 hago. O sea, dentro de España y fuera, o sea, dentro de Sí, España y es fuera de cierto. España también. Porque es muy importante el hecho de viajar a ferias y ahora, bueno, con vuelos de Ryanair y todo eso es mucho más fácil, ¿no? Este, porque salir a ferias afuera es importante por el hecho de ves lo que se está haciendo en otros lados, te refrescas en ideas, conoces autores y además como amplías tu círculo tu red de distribuidores de información, de compradores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es lo más recomendable. No sé si es que alguien tiene otra Eduard, opinión, vosotros ahora sí que estáis con distribuidor ahora. Solo para los cómics. Vale, vale. Sí, o sea, los fanzines los seguimos distribuyendo nosotros, que como decía el compañero es la parte más chunga, pero a lo mejor la más importante, bueno, seguramente más importante. Sobre todo porque tienes que controlar cada tienda, cuántos tiene, cuántos ha vendido, albaranes, todo esto que la distribuidora ya te hace y que se cobra también. Sí. Entonces, lo que decía Martín también, sí. Y lo de las ferias, ¿no? También procuramos ir a todas las ferias que podemos. Y en Barcelona nosotros somos parte de la organización del Guterfest, que también es como la feria de autoedición, bueno, con el FLIA Sí. bueno, también está el Graf y todo. Y esto, ir a ferias y distribuir, los fanzines los distribuimos nosotros también. Luego para los cómics, y como hacemos tiradas muy grandes, no podemos hacer esto de tenerlos en casa o en el estudio y ir haciendo paquetes. Sí que se puede, ¿eh? Sí, he sepultado, vale. Me tenéis que enseñar porque... Ahora pasaré un hombre que te explicará una experiencia. Sí, la verdad es que yo me apuntaría a muchas charlas que hicieseis vosotros porque estamos Sí. ahí súper perdidos. Arquitectura. O sea, con el de Roberto Masó, que es de tapa dura, no sé qué. Hemos hecho una clase de edición de cómics súper rápida, en nada para llegar al graph y tenerlo y todo, que lo recogimos ayer en Valencia y hoy estamos aquí. Y nada, y lo de la distribución, pues esto, UDL es la distribuidora que tenemos nosotros ahora para los cómics. Muy bien. Y estamos flipando también un poco cómo funciona por dentro, bueno, las devoluciones, todo esto que no acabo de De entender concept, muy sí. bien. Devoluciones, de concept, sí. Sí, el concepto. Alberto, por un lado entre cómics, por otro la de Fulgencio. ¿Cómo funciona la distribución en ambos casos? Pues es completamente distinta, ¿no? En Entre Cómics, digamos que hacemos una autogestión total de lo que es la distribución, que consiste en lo que ha comentado Martín: llamar a las librerías, darles la chapa, volver a llamarlas porque la primera vez no estaba el encargado, volver a llamarlas otra vez porque estaba el encargado pero no había leído el email que le habías enviado y al que le has remitido para que tenga toda la información, etcétera, ¿no? Es bastante duro, pero bueno, al fin y al cabo lo que conseguimos así es saber exactamente cuántos TVs estamos vendiendo. Pues se lo vendemos directamente a la librería, hacemos muy pocos depósitos, solo en librerías donde tenemos un control muy directo, porque nos pasamos por allí, porque conocemos al librero, etcétera. Ese sería un tipo de distribución que digamos que es la que suele usar pues casi todo el mundo que hace fanzines, etcétera. Luego en Fulgencio Pimentel ya estamos trabajando con una distribuidora, también con UDL, y es completamente distinto. Tú le das todos tus libros a la distribuidora y la distribuidora los coloca en algún sitio, en librerías. En la librería no sabes ni siquiera si el librero lo ha expuesto o no lo ha expuesto, y se queda con una comisión. Se queda entre el 55 y el 60% del PVP del libro, ¿no? Y te paga por todos los libros que ha colocado. Te paga tu 45-40% correspondiente. ¿Qué sucede? Que al cabo de un mes, 2 meses, 3, 5, el librero no ha vendido muchos de tus libros, necesita espacio para colocar los libros nuevos del mes siguiente, porque digamos que ahora mismo la rueda de publicación es una rueda que se hace cada vez más grande
y hay una cantidad de novedades enorme, los libreros no pueden mantener fondo y entonces la distribuidora te devuelve un montón de libros, nunca sabes cuántos van a ser, a veces son muy pocos porque el libro funciona muy bien y a veces son muchísimos, ¿no? Y tú tienes que pagarle a la distribuidora esos libros que te está devolviendo. Esto genera un problema cuando trabajas con una... Sí, he entendido bien. Primero, la distribuidora te coge todos tus libros, los coloca y te los paga todos. Y tiempo después te devuelve los que no ha vendido y tú le devuelves parte de ese dinero que tú puedes haber empleado, por ejemplo, en cena. Vale, y eso... Ya no sabes de dónde sacar dinero y dices, ¿cómo saco dinero? Ah, pues publico más libros, se lo doy a la distribuidora, que vuelva a colocarlos y que me vuelva a dar más dinero, ¿no? Entonces se genera una bola en la cual tú como editor que trabaja con una distribuidora estás obligado a publicar sea como sea material bueno, malo, tal, y a poder ser pues material que dé beneficios, con lo cual ya vas derivando hacia, digamos, esa publicación homogénea que funciona en la librería y que sabes que te va a dar beneficios. Pues un poquito ese es el concepto. Y bueno, y esto funciona por supuesto para literatura igual, ¿eh? O sea, es idéntico. Ahora que, bueno, comentas un poco has comentado el funcionamiento de distribuidoras más clásicas. En el caso de la autodistribución o de la autogestión, porque, bueno, de hecho, no sé, Dani, si tú también te distribuyes los cortos y los videoclips. Bueno, los videoclips también suelen ser por encargo, pero también haces autodistribución. De hecho, acostumbran a ser experiencias traumáticas con las distribuidoras. Por eso acabas autogestionándote, autoeditándote. Te das cuenta que te toman el pelo, que te succionan la sangre, que mueven mal el producto. Lo has hecho tú toda tu vida grapando el fanzine, poniendo las cosas ahí pum, uno por uno, y lo has hecho bien, y luego lo hacen ellos, que son profesionales en principio, y lo hacen mal, ¿no? Y dices, coño, y acabas volviendo a autoeditarte, autodistribuirte, todo el tema. Yo solo quiero puntualizar una cosa, que tampoco las distribuidoras son siempre el demonio. No, claro. A veces funcionan bien, a veces funcionan mal. Fulgencio Pimentel ha pasado en los últimos años por 4. Cualquier editor sabe que cambiar de distribuidora es un trauma que puede acabar con tu editorial. Pero bueno, aún así ha habido que cambiar hasta que hemos encontrado una donde estamos a gusto, nos tratan muy bien y sobre todo hay comunicación que sirve para lo que tú dices, ¿no? Explicarles a ellos cómo es tu producto y cómo tienen que vendérselo al librero. Y la verdad es que ahora está funcionando muy bien. Pero vamos, es un poco una trampa siempre. Hay que ir jugando hasta que encuentras aquella que hace un poquito clic contigo y verdad funcionas. Que es un tema de constancia, al fin y al cabo, porque luego la constancia lo que hace es que el librero conoce el producto, el público conoce el producto y ya el público pide el producto y el librero te pide el producto a ti o a la En distribuidora. ese sentido, Martín ha hecho una observación muy interesante antes. El público te pide al librero, el librero pide al distribuidor y el distribuidor se hace la loca, ¿eh? Es que eso también pasa. Que... Martín ha hecho una observación que yo también he vivido de librerías en las que les habías llevado el material, no les interesa el material o lo tratan mal. No es que no les interese porque no lo van a decir, sino que vuelves un tiempo después y ves que el material está, tú lo dejaste así, con una inclinación de 3 grados y vuelves un día y está igual, con polvo encima. O sea, que no lo han tocado. Pero se está dando el tema de como ahora se vende menos en general, están abriendo un poco el abanico a otro tipo de material. Librerías que no querían ver fanzines o autoediciones, era un material que en principio no eran sensibles a ellos, no les interesaba. Yo estoy viendo que están abriendo espacio en su tienda, espacio mesa, estanterías, espacio para colocar material. Es algo que está sucediendo. Librerías generalistas, no voy a dar nombres de momento, igual un poco más tarde me animo. Pero que entras y te dicen, no, estamos preparando un espacio y miras allí, de golpes ves material de toda esta gente allí diciendo, espera un momento que salgo a ver el cartel, que me he equivocado de tienda, porque no puede ser. Y está sucediendo. El auge de la autoedición tiene varias vertientes. La vertiente de que hay más festivales, que también aprovecho para entrar en el tema. Hay más festivales de autoedición que ya existían. La autoedición ya existía hace muchos años, ahora hay como una especie de boom, puede ser por medios de producción más baratos también. Y también los puntos de distribución, las tiendas, también hay más tiendas que se están apuntando a tener este tipo de material, porque fanzines ha habido toda la puñetera vida, pero ahora digamos que también hay un poquito más de puntos de venta. No sé si lo estáis, Martín, te devuelvo la pelota. Supongo que estás viviéndolo un poco en ese sentido, te habrá pasado como Alberto, por ejemplo, con Entre Comics Comics. Soy socio de Alberto en Entre Comics Comics, no lo oculto más. Por eso hablo en primera persona. Lo hemos vivido, nos dicen, no, traernos vuestro material que queremos tenerlo aquí. Lo traemos y vemos que está lleno de cosas maravillosas que conocíamos, pero que no sabíamos que iban a estar en esa tienda de ámbito más generalista. No sé si te lo has encontrado. Pero sí, ¿te refieres a correlación con tiendas generalistas? Tiendas de cómic, generalistas. Tiendas de cómic generalistas,
creo que en toda España, mira, incluso en la que trabajaba ya no llevo nada, porque ni me los piden. Este, igual una o dos. No, después te cuento. O sea, Después en privado te cuento. En realidad las tiendas que me escriben son tiendas muy pequeñas, Sí. que son también tiendas que son librerías que son proyectos pues casi como si también fueran autogestionadas, o sea, proyectos Sí. como empresas, proyectos muy pequeños, ¿sabes? Y, y por lo general me siento muy cómodo ahí porque están a mi medida, ¿sabes? Es decir, yo soy pequeño, ellos son pequeñas, todos somos pequeños. Relación de iguales, Tenemos que sí. sufrir. Sí que hay un par de tiendas, ahora que lo tengo así muy claro, no, igual 3 o 4, en toda España que se dedica mucho más fuerte al tema de fanzines. Es más, hay un blog que se llama Fanzineología, Fanzinología, sí. que escribe una librera de Valencia, bueno, voy a decir porque da igual, Sí, sí. librería Dada, y la librería está dedicada básicamente al diseño, pero desde un principio apostó mucho por los La fanzines, librería ¿no? está en un museo, ¿verdad? De Valencia. En el Mubin, que El es un Mubin. museo de mierda. No lo ha dicho. Museo de Pip. Pero la librería está muy bien. O sea, ir a la librería, después las suposiciones, da igual. Y hizo un artículo hace poco acerca de los números que había sacado vendiendo fanzines y los números vendiendo libros en general, ¿no? Y creo que primero estaban los libros de diseño, que los señores siempre tienen que estar ahí como la última, pero en segundo término estaban los fanzines, es decir, el nivel de fanzines de venta que tenía ella era bastante grande, ¿no? O sea, fanzines en general, me refiero, no un título, sino en general. Y bueno, y el otro caso es el Fat Buttons, ¿no? De Barcelona, que también desde un principio apostaron por el género, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, mi apuesta es por las cosas pequeñas, vamos, que también hay una cosa aquí en cuanto a la edición y en cuanto a crecer y hay al menos eso sí es una cuestión personal y que igual está muy alejada del tema fanzine y del tema autoedición, pero que es el tema del progreso, ¿no? Es decir, que para entender el progreso hay que entender como una macroestructura de hay que siempre crecer, ¿no? Eso es la mentira de la economía, ¿no? Sí, al final estamos en esta situación en la que estamos por esta mentalidad, ¿no? De vamos a inflarnos con todo, ¿no? Y en realidad hay que saber hasta dónde hay que crecer y hasta... Esto me lleva un poco el tema de una pregunta que es recurrente. Ahora, como empezaba el Graph, nos han hecho varias entrevistas y una pregunta que nos han hecho varias veces es que la autogestión estaba muy bien, pero si era un trampolín para después editar en serio. Tal cual, con esta expresión nos lo habían preguntado. Y un poco entronca con la idea del crecer del progreso, y os la traslado a vosotros. La autoedición en sí, o la autogestión como proyecto personal muchas veces, o proyecto colectivo, un colectivo pequeño, ¿vosotros lo veis como que tiene un valor en sí mismo para entrar en autoedición y quedarse en la autogestión y funcionar con ese sistema, o creéis que es un proceso temporal para ir más allá y después editar o dar un salto en trampolín hacia algo más grande? Alberto. No, es que creo que no hay una respuesta que depende de cada caso, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está súper a gusto en la autoedición y que no quiere para nada pasar a hacer otra cosa. Incluso no solo editores, sino autores, ¿no? Que a ellos les gusta hacer su fanzine, hacer unas cuantas copias y lo hacen pues igual que graban un cassette para los amigos o que grababan cuando se grababan cassettes, ¿no? Con las mejores canciones y tal, y solo para mis amigos, y les hago un collage en la portada y grabo 4 cintas y tal. Y no tengo mayor intención de que esto lo conozca todo el mundo. Entonces hay mucha gente que está muy a gusto en ese nivel y gente que me imagino que sí que lo usa como escaparate, ¿no? Hago mi fanzine, lo llevo a todos los sitios posibles, se lo envío a unos editores para que lo vean y a ver si... Porque mucha gente tiene al final la intención de ganarse la vida con ello. Al final yo creo que todo se basa en eso, ¿no? ¿Me quiero ganar la vida con esto? Pues tengo que entrar en la gran rueda de la edición como sea. Y la otra cuestión es simplemente, pues estoy, digamos,
calmando una sed artística que tengo y con publicarlo y que haya unas poquitas copias en el mundo ya me es suficiente. Crecer tampoco es el objetivo, pero la propia constancia hace que crezcas a diferentes niveles, creo yo, ¿eh? Y la constancia, el mantenerse ahí... Claro, a veces también piensas que para tener constancia necesitas que la cosa crezca un poco, porque si no, es como un pez que se muerde la cola. Pero sí que es cierto que... Bueno, yo a veces pienso en esta situación, crecer es entrar en el mainstream o no entrar en el mainstream, ¿no? Pero yo qué sé, artistas como Cramp o Bag o Close o yo qué sé, ¿no? O hasta... joder, el de la cosa del pantano, el Bernie Wrightson, ¿no? Empezaron haciendo fanzines y de hecho... Empezaron haciendo fanzines porque la Comics Code Authority, no, ellos hacían cosas muy raras que no entraban en el mainstream, ¿no? Y es un poco la situación esta. Y de ahí nacieron cosas maravillosas, ¿no? Autoeditadas. Y un poco también estamos en la situación, ¿no? Que no estamos en el mainstream porque el mainstream está globalizado, ¿no? Es como Super New World Order. Y no sé, sí. Y es un rollo así, y nosotros pues hacemos una cosa que está al margen, un poco como he leído antes en tu fanzine, en la cuneta, ¿no? En los caballos que están muertos en la cuneta, pues, y de ahí nacen cosas guays. Lo de ganarse la vida, de si está excluido, o sea, uno desde la autoedición o de la edición independiente, la autogestión, si uno puede ganarse la vida. Y ganarse la vida es ir tirando, o sea, ir saliendo para adelante, sí. Y hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, la autorización está en libre y está tan abierta de que en realidad cualquier motivo puede ser válido, ¿no? Es decir, puede hacerlo por placer, puede hacer porque es como una plataforma, porque pasas el tiempo, X, ¿no? Y en realidad, como hay tantas vertientes no existe este organismo regulador, es decir, esto es autoedición, no sé, es una suerte de anarquía un poco, bueno, orgánica, ¿no? Digamos. Pero en el sentido de que hasta hace un tiempo, por ejemplo, en el Salón del Cómic siempre te decían eso, los editores te decían eso, ¿no? Hazte un fanzine y se veía el rollo del fanzine como el campo de experimentación del autor antes de pasar a publicar un álbum, ¿no? O una novela gráfica. Eso es un pensamiento que está muy arraigado creo que en generaciones de los 80s o 90s, ¿no? O sea, a mí editores legendarios del mundo del cómic aquí de español me lo han dicho, o sea, y críticos y cosas así, ¿no? Pero yo creo que no es necesariamente eso, yo creo que así yo es una forma muy personal de verlo, que la autoedición es un fin por sí mismo, no es una cierta de autonomía, de trabajo más libre, ¿no? ¿Que te vas a ganar la vida con eso? Pues lo dudo, no lo sé, no sé si es que alguien se gana la vida autoeditando. Imagino que sí, o sea, habrá alguno por ahí por Inglaterra o por Estados Unidos, ¿no? Que lo haga, pero tampoco los editores de cómic se ganan la vida de editores de cómic, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, los cineastas viven de hacer cine, o sea, no lo sé, igual sí, ¿no? Dos o tres sí, pero... No, y los escritores tampoco, la mayoría tampoco Claro, se ganan la entonces, vida sacando libros. Tampoco creo que quiero decir de que tengamos que relegar esto a un hobby, porque no es un hobby, es una cosa que tú haces digamos un oficio, y en un mundo perfecto pues funcionaría, pero es una putada vivir en el mundo que vivimos, ¿no? Una cosita, si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla... Bueno, Yo soy completamente pirata, hago favores y cosas de esas. Alberto, vosotros desde Entre Comics, ¿cómo funcionáis? Bueno, porque Fulgencio, ¿cómo funcionan las facturas? Las facturas las hace él, o sea que él de hecho es el que lleva las cuentas, así que si algún día hay un agujero ya sabéis a quién acudir. Pero no, en principio sí que hacemos todo legal, ¿no? Con factura y creo que salvo en algunas ocasiones el pago a autores, que lo hemos hecho sin hacer facturas ni nada, pero de todos modos lleva un IVA cero, o sea, no está arreglado, o sea, sí, eso. No tiene recargo de IVA, con lo cual tampoco hay ningún problema. Y en principio sí que tratamos de llevar todo ahí al detalle. Hay un tema fiscal que me he dado cuenta que nos ayudaba, el hecho de tener un CIF y poder facturar, que en las tiendas, por ejemplo, eso desbloqueaba algunas situaciones, que ibas
con la factura. Además, yo soy muy de hacer la factura con la factura. Séllamela, séllamela. Págamela, págamela. Y entonces, cuando sí que era interesante para ellos porque había un IVA, se podían desgravar un IVA, había, bueno, ciertas funcionalidades que les iban bien, porque cuando vas si llevas material de autoedición y no haces factura, ellos van acumulando, se les va generando una serie de dinero negro al que no le pueden dar toda la salida que quisieran, y eso era ciertamente un poco problemático. ¿Y el pago a autores cómo lo realizáis? Bueno, esto también es un tema, aquí será bastante diferente, porque estamos hablando de editores y autoeditores. ¿El pago a autores cómo funciona dentro de las editoriales? Como vosotros que no sois autores, sino Pues los autores te dirán que mal, ¿no? Porque siempre cobran tan poco los pobres. Pero bueno, con royalties, ¿no? En principio tú asignas que esta obra le vas a dar un X por ciento de derechos de autor y generalmente haces una liquidación anual o así, ¿no? Al cabo de un año miras cuántos he vendido, cuánto dinero te corresponde según el porcentaje de royalties que hemos asignado y ya está. bueno, vosotros supongo que Cliff funciona de una manera y lo que estáis ahora Claro. trabajando funciona diferente. Es que los cómics los estamos sacando desde hace nada, así que esto es lo que pretendemos hacer, pero todavía no hemos llegado a final de año pero sí que hemos pactado unos royalties con autores. Y es que, a ver, estos primeros 4 cómics que sacamos los sacamos porque el año pasado nos dieron una subvención para sacar 4 cómics a lo largo del 2014. Entonces, Este es un tema importante, subvenciones. Sí. Este. Bueno, nos enteramos como el día antes, cuando llevaba abierta la convocatoria 2 meses o así. Y el día antes ahí toda la noche escribiendo, no sé qué, tal. Y nos presentamos y nos la dieron y justo, bueno... O sea, pues, presentasteis los papeles para subvención un día antes y os la dieron. sí, o sea, el día antes nos pasamos toda la noche redactando todo el proyecto y tal. Y nada, nos la dieron, sí. Y este año... Esto no es normal, es que pones cara de normal y no es... Sí, yo estoy flipando ahora. Mira, no sé. Y nada, y dentro del presupuesto ya estaba incluido todo esto, entonces este año como que nos vamos a ceñir un poco, pero sí que ya estamos hablando con autores de cara a lo que sacaremos en 2015 y lo que estamos pactando pues es lo que comentabais, ¿no? Temas royalties y todo eso. Sí, sí. Martín. En lo que se refiere a Cliff y a la autoedición, pues es como todo muy colaborativo y yo te doy unos fanzines y te invito a unas cañas y ya está. Esto lo ligo con lo que decíais antes, que en realidad no puedo añadir nada al tema de si el mundo de la autoedición sirve para vivir de ello o es un salto al mundo profesional, porque lo que han dicho ellos es exactamente lo que pienso. Lo único que puedo añadir en este caso, que lo ligo con lo de ahora, es que en Cliff nosotros es esto, trabajamos con 20 colaboradores, ¿no? Y un poco lo que hemos intentado siempre es, sobre todo en el tema de ilustración, mezclar ilustradores que sean un poco conocidos con ilustradores que están empezando, un poco para ayudar a los que están empezando a que se den más a conocer y que ya que no les podemos pagar, al menos les pueda servir a ellos como algo, ¿no? Como para darse a conocer. En el último caso, ¿no? El que está rondando por aquí, la cubierta es de Brecht van den Broeke y es algo que usamos nosotros también para que colaboren, ¿no? Sabemos que es gente que está trabajando, que está cobrando por lo que hace, nosotros no estamos aquí para pedirles que trabajen gratis, pero si algún argumento podemos usar es este, ¿no? Es decir, mira, tú vas a ayudar a mucha gente que a lo mejor no es conocida, ¿no? A que se dé a conocer y que a lo mejor pues, les pueda salir alguna cosa. Esto es un poco con lo que podemos pagar cuando hacemos un fanzine, que de lo único que nos sirve es si nos sirve de algo para pagar el siguiente número y que sobreviva él solo, ¿no? Sí, Martín, ¿tú cómo lo articulas? Igual no vivir de la audiovisión, pero que sí que la audiovisión no te suponga más gasto de tu diario. O sea, es decir, sí que hay que haber un objetivo, de que es que los fanzines, tus ediciones se mantengan por sí mismas, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, porque si no te va a tocar desembolsar siempre para volver a imprimir. Con el tema de pagar a los autores, pues en las antologías pues les envío copias y siempre les envío pues un regalito más, serigrafía, bla, 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 y como, bueno, intento ser más o menos amigable. Y cuando se trata de un solo autor, tengo la suerte de contar con gente que también se mueve mucho por ferias y de manera independiente, entonces les he ofrecido un porcentaje de ejemplares, ¿no? Entonces, de 100, pues les he enviado 20 o 30 a ellos y ellos lo venden por sus medios y incluso sacan más de lo que les podría pagar yo, ¿no? Esa ha sido la forma en la que les he pagado. O sea, me gustaría alguna vez pagarles de verdad, pero
sea, por el momento... Ah, bueno, hay otra cosa que también quería comentar con esto, de que muchas veces, cuando estoy en ferias, ha venido gente con sus carpetas enseñando diciendo, oye, ¿me puedes publicar esto? Y a veces te da la sensación de decirles no, porque lo que tienes está bastante bien, fotocópialo, ¿no? Está, pues, existen los medios muy fáciles para reproducirlos, sácate tus copias y ponte en una mesa al lado mío, ¿no? Que es así de sencillo, es sacarte ese chip de tengo que ir a un editor para que lo saque, ¿no? Porque ya existen los medios para hacerlo por uno mismo. Entonces, a menos que quieras hacer algo con tintas doradas y cosas así, que entonces, o que tenga muchas páginas y que suponga una inversión muy grande, entonces sí, ve a estafar a alguien, pero si no, si es algo corto, pues hazlo tú mismo, ¿no? Es como... De es hecho, muy fácil. el auge un poquito de que hablábamos antes, que parece que puede existir de autoedición. Bueno, hay constancia, hay que hacer ferias, hay que patear, hay que cargar muchas cajas, todo esto pesa mucho, hay que arrastrarlo, ¿no? Es un coñazo. Hay una cosa, que es que la edición también es una cosa muy orgánica. Es decir, así como en los seres vivos, el rollo es de naces, creces, te reproduces y mueres, pues en los fanzines y en los proyectos de ese tipo también naces, creces, te reproduces de alguna forma, algunas más divertidas que otras, y después cuando mueres, mueres, y cuando se acabó, y todo el mundo tan feliz como antes, y surgirán otras cosas. Hombre, es que yo no creo en la reencarnación, eso... En el karma sí, pero eso ya es otra cosa. ¿Estáis de acuerdo en el tema del auge? Bueno, los que lleváis un poquito más tiempo con la autogestión o autoedición, ¿creéis que realmente existe un auge en los últimos años? Sí. Sí, hoy en día, joder, hay muchos... Bueno, a nivel de cómic, lo estamos viendo hoy aquí, y también a nivel del fandom más de cine de terror, hay un mogollón está el Exhumed, está el Monster Wall, está el Freakland, han salido un mogollón de fanzines así del tema este. Bueno, el Gutter nace porque estábamos en el Tenderete unos cuantos de Barcelona y fue como, ¿por qué esto no sucede en Barcelona que va tan de guays, ¿no? Y fuimos a Barcelona. ¿Por qué eso? Porque vamos de guays y ya. Fuimos a Barcelona y nos empezamos a reunir y lo montamos. Y la verdad es que se presenta un montón de gente, o sea, y cada año más, ¿no? O sea, bueno, llevamos 2 ediciones, pero de la primera a la segunda es acojonante. Tenerife también surgió porque estuvimos en Feria Laica en Portugal, y nosotros copiamos, o sea, dijimos, eso lo podemos hacer nosotros. Y seguro que Laika surgió de otro proyecto similar, y esto es lo interesante. O sea, sí, el Graph también va en ese sentido, en salir fuera, ver una feria muy tocha en Estados Unidos, pero que al final eran un espacio más grande con más mesas. Y ya está, ¿eh? No caían luces de colores y tal. Y en ningún sitio, en un hotel en medio de ningún sitio. Porque, bueno, en Estados Unidos todo está en medio de ningún sitio. Menos Nueva York, todo está caído del cielo. Y era eso, eran muchas mesas, mucha gente, mucho espacio. Pero pensamos, bueno, esto se puede dimensionar y se podría llegar a hacer. Conocíamos la experiencia del Tenderete y el Gutter fue un poco en paralelo, sí, fue un poco por ahí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? ¿No? ¿No tenéis todo claro? Algo súper comprometido. De verdad que lo contamos. ¿Qué significa muchísimos? O sea, tampoco son muchísimos, creo que es lo normal. Hemos hecho 1000 de cada. Menos del de Roberto Masó, que hemos sacado 500 porque es mucho más caro. Sí. ¿Es lo normal? Sí, también está el tema de cuando haces la tirada, tiene que ir en consonancia con la capacidad de distribución, porque yo 1000, bueno, si encuentro, yo hago rápidamente, pienso, bueno, pues en Barcelona, en España, 250 puntos de venta los tiene que haber, cada uno me coge 4 y ya está, ¿no? Claro, 250 puntos de venta es que le interese lo tuyo, es más complicado, sobre todo si te autogestionas, ¿eh? Lo digo por experiencia, porque yo esta ecuación la hago siempre, tiramos 1060 por internet, ¿verdad? Fantástico, el cuento de la lechera me sale en 2 minutos. Y después 140, 150, 200, 300, 330, los números van muy despacio. Con distribuidora todo es un poquito, el despliegue es más rápido, bueno, si todo funciona medio bien y y los números van más rápido, ganas menos dinero, ¿no? Pero la idea es esa, que un poco la tirada de la impresión ya dimensiona el negocio, sí. Es importante tener en cuenta eso. Por imprimir igual podemos juntar pasta e imprimir 3000. Sí, claro. Lo podríamos hacer, pero ¿qué hago si no soy capaz de moverlos, ¿no?
pero miles está bien, 500, 1000. Nosotros también en Entre Cómics nos movemos entre 500 el producto que sabemos que es más hardcore y que nos va a costar más colocarlo, 1000, 1200 el que sabemos que tiene un público más amplio y como un reloj, ¿eh? Al final hemos desarrollado inteligencia en el tema. Vaya olemos el tema, decimos estira mejor, estira peor, sí que es cierto. Después supongo en editoriales más grandes de novela gráfica, pues 1500, 2000, 3000, reediciones, que es un concepto súper marciano, que se ve que vendes todos y vuelves a imprimir una cosa. Me han contado, ¿eh? Apogas lleva 60.000, 70.000, ¿no? Y es como, yo creo que el techo prácticamente Y María y yo ayer de Astiberri nos comentan que por la edición número 13 ahora. No sé el número exacto de ejemplares, pero es edición número 13, por lo tanto, a poco que hayan hecho 1000 de cada, que serán más, 13, 20, 25.000 ejemplares vendidos ya llevarán, bueno, en años, ¿eh? Igual esto es son obras de 2007, 2008, pero bueno, ya es el tiempo es el goteo, el tiempo es otra historia, sí. ¿Se ha ocupado también la distribuidora o vosotros recurrís directamente a las empresas de artes gráficas para contratar En el caso de Cliff, que tiene como bastante peso el diseño del fanzine, lo hemos hecho nosotros. O sea, nosotros no somos ilustradores, que es algo que entra un poco en conflicto cuando vamos a ferias de autoedición, porque hay mucho ilustrador que se autoedita. Además, editamos mucho texto y hay que maquetarlo. Y ha sido una cosa que también hemos aprendido, a maquetar, a usar el InDesign y todo eso. Pero luego el trabajo de impresión, Sí. ¿lo lleváis a una empresa? Lo llevamos a una imprenta, sí. Sí, trabajamos con una imprenta de Barcelona, que es un poco más cara que con la que trabajamos los cómics, por ejemplo, pero porque así podemos, yo qué sé, podemos ir, pruebas de impresión, todo esto, y aprender también de todo esto, ¿no? El tema de la imprenta, que tampoco es ninguna tontería, ¿eh? Que es algo que se aprende a base de que te den palos, de ir a una y que te lo haga todo fatal y te lleguen un montón de ejemplares defectuosos, aprender a sacarles el mejor precio, etcétera. Bueno, y eso aparte del trabajo de diseño que generalmente lo haces tú, ¿no? Lo que es el diseño y cómo quieres que quede, pero luego sí que tienes que ir a la imprenta y si quieres que quede como tú querías, especificarles muy bien todo, cosa por cosa, y como dice Eduard, pues si puedes ir allí y hacer pruebas de impresión y ver cómo está quedando, etcétera, mejor que mejor. Tengo un becario que hace todo el diseño y te piensa cargar el Facebook, pero como es becario es un poco inútil. Sí, yo soy el becario, ¿eh? No, es eso, tú controlas el producto. Bueno, lo bueno de la autoedición es eso, ¿no? Tú controlas todo el producto con cariño y tal, por eso salen tan chulos, porque lo haces con cariño y le vas a la imprenta, lo especificas bien. Pero comentabas lo de la distribuidora, ¿no? Si mete mano la distribuidora en el tema. Yo en mi caso, por lo que he contado antes, lo que sí que hice es hacerlo en imprenta, porque claro, yo fui con los fanzines de fotocopia y me dijeron, ¿dónde va, friki? Venga, fuera de aquí, ¿sabes? Para que no me volviera a pasar eso. Sí que fui a una imprenta y a partir de ahí eso. Pero tú controlas el producto a nivel gráfico. ¿Sí, alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Por aquí? A ver, nosotros en Entre Cómics lo hemos pensado, pero no vemos aún la manera de hacerlo que entronque con lo que queremos ser como editorial, como para darle un valor añadido al producto físico. También tenemos una edad, entonces con todo lo que es leer un libro que no es físico, yo tengo un cortocircuito, aún me cuesta mucho. Y no encontramos cómo darle el valor añadido en un soporte digital. Igual sí hemos pensado una línea de producto para darle salida en soporte digital, pero muy diferenciado de lo que es el libro físico, no lo vemos. Vemos la entidad de lo que hacemos es todavía muy física y muy en papel. En el caso de Ediciones Valiente, el 80% está en la red. No está en una aplicación, pero está en PDFs, en Tumblrs, entonces, no lo sé. También el tema de aplicaciones es un poco espinoso porque pues si es una aplicación de Apple, pues creo que es más jodido que si fuera en Android o software libre o lo que sea. Pero bueno, todo lo que está publicado en Seblines o está publicado en otro sitio o está en la red. Por lo general está en la red. Nosotros el primer libro que publicamos era un webcómic, de hecho. Lo recuperamos y lo metimos en papel porque nos parecía que le podíamos dar un plus. Y lo conseguimos. ¿No? Sí. Respecto a lo que dices, creo que la autoedición es un rollo muy romántico, que nos mola el papel, el olor de la tinta cuando sale de imprenta, todo el rollo y siempre conectas con tu público y tu público además también es muy romántico, que busca el objeto y todo el tema. Eso no quita que, como vosotros decís,
esté luego en las redes y tal, o que haya como una especie de, por ejemplo, en mi caso hay una especie está interconectado el tema de los vídeos con la música, los fanzines, todo tiene como una especie de, están conectados, pero aparte de eso, yo creo que es más el objeto Sí, yo estoy de acuerdo. Solo quiero añadir que creo, no sé quién me lo comentó, Clara Iris, creo, bueno, que en una feria de hace poco, es que lo digo así como muy vago, pero alguien comentó o se quería dar una charla o lo pensamos nosotros para hacer en el Gutter o no sé, que si un blog en realidad es autoedición también, pero online, ¿no? Y es porque en realidad un blog, pues un compendio, pues puede ser de esto, de ilustraciones, de fotografía, de textos. Es como, pues a lo mejor sí, ¿no? Lo que pasa que es lo que decía el compañero, que al menos nosotros tenemos la filia del papel y de ahí nos va a costar salir bastante. En el Graf del año pasado se hizo una mesa parecida sobre autoedición y don Rogelio fue el primero en contestar la primera pregunta y dio una respuesta que se me clavó. Y él hace edición gráfica y música. Y él dijo, yo no vendo mi música está toda en la red, yo vendo el envasado de mi música. Y dije, ya está, es que es eso, el envoltorio, hago vinilos, vendo esto, vendo lo otro, lo cuido más, pero eso es lo que vendo. ¿Tú quieres mi música? Está toda en internet, toda. Dice, yo no vendo eso, yo vendo el empaquetado. Y le funciona, porque recuerdo además que estaba al final del Graf, en la última media hora estaba cerrando, ya no se podía entrar. Y llegó un tío corriendo de Madrid que venía corriendo a buscar un vinilo que sabía que estaba don Rogelio vendiendo y venía el tío súper estresado. Bueno, he tenido que aparcar, no sé, un peliculón y el tío además fue como el alfa y el omega. Dice, hostia, déjame entrar, tal. Digo, no me voy a atrever a frenarte. Venía como, tengo que recoger el vinilo que he comprado. Digo, joder, macho, el tío, pues le funciona el hecho de vender el envoltorio, ¿eh? Y además fue gracioso porque se me quedó la respuesta de él y al final de Graf me encuentro un súper fan. No sé si era un montaje, pero llegó y me impactó mucho. Pensé, hostia, este tío viene a buscar un vinilo. Me contó una película. Bueno, no venía de Madrid, venía de un pueblo de las afueras a aparcar, no sé qué. Y digo, joder, el tío, para comprarse un vinilo de una canción que está en internet y que haber escuchado 1000 veces, ¿eh? Ahí estaba el tío, en su romanticismo desatado, además, ¿eh? A comprarlo, sí. No, es que lo mío era una chorrada, pero bueno, un apunte sobre el romanticismo del olor de los tebeos, que de uno en uno el olor de la tinta fresca de imprenta está muy bien, pero cuando tienes 1000 ejemplares en tu habitación es hasta peligroso, ¿no? O sea, dormir se convierte en un no sé si me levantaré mañana. A principios de los 2000 había muchas mesas redondas como estas, en plan, ¿los blogs van a hacer que los fanzines acaben para siempre? ¿No os acordáis que había como ese...? Y luego el otro día porque doy un taller en la Elisaba sobre eso, sobre autoedición y fanzine, y buscando un poco de información, claro, es que el fanzine nace como un foro, como los foros de internet. El fanzine, los primeros de Comet y los fanzines de los años 30 eran cartas, pero se llaman lettercines. Y al fin y al cabo lo que va a acabar con el fanzine es lo que al fin y al cabo el fanzine empezó siendo. Es como un regreso al futuro todo, ¿no? Pero no creo que todo tiene su sitio, ¿no? En un mundo como el que estamos. Bueno, muchas gracias por venir a la mesa y nada, os emplazamos a bajar abajo a ver un poquito todo lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Gracias.